Hola, bienvenidos al curso de lenguaje. Soy Elvis Carlos, profesor del curso. El día de hoy me dirijo a los estudiantes del cuarto año A y cuarto año B de educación secundaria. Trabajaremos el segundo tema que corresponde al segundo trimestre. Antes de iniciar con el tema del día de hoy, te muestro la siguiente diapositiva que titula Crea oraciones compuestas subordinadas, colorea. Te brindo un conjunto desordenado de enunciados, ya sea proposiciones y también nexos, y te voy a pedir que colorees cada uno de estos y que al final, en la parte de abajo, dice cuáles son las oraciones, escribe y diferencia las proposiciones subordinadas. Así que vamos a usar entonces colores que reflejen pues la unión de estas oraciones. Las noticias fueron redactadas. A ver, voy a utilizar un color medio melón. No. A ver. Pasamos a borde. ¿Dónde está el icono de borde? Ya, aquí. Listo, muchachos. A ver. Listo, vamos a ponerle este colorcito. Ya. Las noticias fueron redactadas. Creo que lo idóneo sería por quiénes. Entonces vamos a buscarle también a por quiénes el mismo color. Las noticias fueron redactadas por quienes realizaron la investigación del caso. Ahí está. De ese color. Ahora, toda esa oración la voy a tener que redactar acá. Las noticias fueron redactadas. Que se corrija. Listo. Por quienes realizaron la investigación del caso. Listo. Ahí está. Terminé. Segundo, vamos a ver otra oración que empiece con una mayúscula. Aquí está. El profesor manifestó. A ver, el profesor manifestó. ¿De qué color? Meloncito. Ya. El profesor manifestó que, se supone que algo manifestó el profesor, entonces que existen más posibilidades. Entonces aquí vamos a escribir, el profesor manifestó que existen más posibilidades. Listo. Vamos ahora con, aquí hasta quién con mayúscula, entonces con esto debe empezarse. ¿Quién? Vamos a colocarle un color medio verde palta. ¿Quién quiera trabajar aquí? Ahí está. Quien quiera trabajar aquí debe presentar todos los requisitos. Entonces vamos a escribir aquí quien quiera trabajar aquí debe presentar todos los requisitos. Ahí está, punto. Y finalmente, la más difícil de todos, la comunidad otorgó una distinción. Vamos a ponerle qué color, a ver, color medio guinda. La comunidad otorgó una distinción a quienes, ¿no? A quienes realizaron, no, a quienes llegaron para ayudar. Ahí está, listo. Y de esta forma, vamos ahora a escribir, la comunidad otorgó una distinción a quienes llegaron para ayudar. Punto. De esta forma, jóvenes, señoritas, hemos podido construir oraciones compuestas subordinadas. ¿Ya? Las hemos coloreado y las hemos transcrito conjuntamente en la parte de aquí abajo. Las proposiciones subordinadas pueden ser reemplazadas por un sustantivo. Sí. Mira, las proposiciones subordinadas
son todo lo que yo voy a pintar ahora de otro color. ¿Ya? Listo. Esa es una proposición subordinada. Entonces, las noticias fueron redactadas, puedo decir, por ellos. Entonces, ese por ellos es algo, ¿no? Está reemplazando a alguien, es un sustantivo. El núcleo, el profesor manifestó que existen más posibilidades. ¿Ya? El profesor manifestó, puedo decir, eso. Y eso reemplazaría a toda esta forma. Quien quiera trabajar aquí debe presentar todos los requisitos. ¿Ya? ¿Quién debe presentar todos los requisitos? Quien quiera trabajar aquí. Esta es la proposición subordinada. Y finalmente, acá me combinó, listo, finalmente, la comunidad otorgó una distinción a quienes llegaron para ayudar. ¿Ya? ¿A quiénes otorgó la comunidad una distinción? A quienes llegaron para ayudar. Esa es la proposición subordinada. Por lo tanto, también puede ser reemplazable. Puede ser reemplazada por un elemento, por una palabra o por una frase. Puede decir, o puede reemplazarse por la comunidad otorgó una distinción a ellos. Y de esta forma, jóvenes, esto me ha servido de introducción para poder decirles a ustedes que el tema que se viene a continuación en el estudio de la clase de hoy es la oración compuesta por subordinación sustantiva. Vamos a empezar con la definición. Ya para esto, previamente, la semana pasada hemos estudiado la oración compuesta subordinada. Hemos dado casos en el que ustedes han aprendido a reconocer la proposición subordinada, que es aquella que no se entendía por sí sola, sino que requería de la presencia de una proposición principal. Entonces, el día de hoy vamos a especificar la proposición subordinada sustantiva, porque en las proposiciones subordinadas existen tres clases: las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Eso también les mencioné en la clase pasada. Entonces, hoy día vamos a ampliar la temática de la subordinada sustantiva. Entonces, las oraciones compuestas subordinadas sustantivas son aquellas que presentan dos o más proposiciones. Perfecto. Cada proposición tiene un verbo conjugado. Ya eso es ley. Tú debes saber que cada proposición tiene su verbo conjugado. Siguiente. Existe o existen proposición o proposiciones subordinada o subordinadas que dependen de la proposición principal. Esto es ley. En la proposición subordinada es ley. Existe la proposición subordinada que depende de una proposición principal. Por sí sola la proposición subordinada no tiene sentido. Siguiente. La proposición o las proposiciones subordinadas cumplen las funciones de un sustantivo. Hoy día vamos a estudiar el tipo de o la clase de sustantiva. La proposición subordinada sustantiva. Entonces, esta proposición subordinada sustantiva puede desempeñar ciertas funciones. Profesor, ¿qué funciones? Más adelante ya vas a saber, pero te voy a anunciar. Sujeto, objeto directo, objeto indirecto, aposición, atributo, complemento agente y complemento preposicional. Puede cumplir hasta 7 funciones o 7 tipos. La proposición subordinada va generalmente encabezada por un nexo subordinante, que puede ser que, quién, quiénes, el que, la que, los que, las que, lo que, a quién, a quiénes, por quién, por quiénes o de qué. Estas palabras encabezan a la proposición subordinada. Demostración, vamos a observar el siguiente ejemplo. Obtendrá excelentes calificaciones quien cumpla con todo. Ahí está, bien diferenciado. Lo de azul es la proposición principal, porque por sí solo tiene sentido. Obtendrá excelentes calificaciones. Se entiende. Es una oración simple, si te das cuenta. Pero, ¿qué pasaría si yo me olvido de esto y solamente leo lo que queda? Quien cumpla con todo, no tiene sentido. Quien cumpla con todo, ustedes me dirán, profesor, ya, quien cumpla con todo, ¿qué? No se entiende. Por eso, esto es proposición subordinada. Está entre paréntesis. En la parte de arriba he puesto proposición principal, proposición subordinada. En la parte de abajo me toca reconocer los verbos conjugados, porque te dije que cada proposición tenía su verbo conjugado, verbo principal, verbo subordinado. Ahora, fíjate, es una proposición subordinada porque está encabezada por quién, y quién es uno de los elementos que encabeza a la proposición subordinada. Entonces, esto de acá es subordinado.
Y ahora, más adelante, te vas a dar cuenta de que es una proposición subordinada sustantiva con función de sujeto. Porque esto puede ser reemplazado por un sustantivo. Obtendrá excelentes calificaciones aquel, ella, él. Son pronombres. Pero este pronombre, en el análisis de una oración, el pronombre desempeña la función de núcleo del sustantivo o sustantivo. Así que ese pronombre se comporta como un sustantivo. Listo, muchachos, ahora sí, a continuación vamos a estudiar las funciones o los tipos de oraciones compuestas subordinadas sustantivas. Número 1, proposición subordinada sustantiva de sujeto. Se le reconoce con la pregunta qué o quién o quiénes. ¿Te recuerdas que esta era la pregunta para hallar el sujeto en una oración simple? Acá es lo mismo. Vas a hacer esa pregunta qué, quién, quiénes al verbo de la oración principal. La proposición subordinada puede ir encabezada por un pronombre relativo. O sea, ¿quién puede encabezar a esa proposición subordinada? El qué, el quién, el quiénes, el que, la que, los que o las que. Ejemplo, quienes tengan el trabajo listo pueden enviarlo a mi correo. ¿Ya? ¿Quiénes pueden enviarlo a mi correo? ¿Quiénes pueden enviarlo a mi correo? Quienes tengan el trabajo listo. Quienes tengan el trabajo listo ha sido respuesta de la pregunta que he formulado, porque yo he formulado la pregunta, ¿quiénes pueden enviarlo? Pueden enviarlo es el verbo principal, me doy cuenta de eso. Entonces a él le hago la pregunta, ¿quiénes pueden enviarlo a mi correo? Quienes tengan el trabajo listo. Esto de acá es proposición subordinada y por eso está entre paréntesis. Pongo en la parte de arriba proposición subordinada, luego proposición principal. De cada uno de ellos he identificado su verbo y después en esta proposición subordinada me tengo que dar cuenta de algo. Ha respondido a esta pregunta. Y si ha respondido a esa pregunta, por lo tanto, esa subordinada sustantiva, ¿qué función está desempeñando? Está desempeñando la función de sujeto. ¿Por qué? Porque puede ser reemplazado por ellos. Ellos pueden enviarlo a mi correo. ¿Ya? Puede también ser aquellos, puede ser esos, etc. Entonces, aquí se está demostrando la primera función o el primer tipo de la subordinada sustantiva. Segundo tipo de la subordinada sustantiva. Proposición subordinada sustantiva de objeto directo. Se le reconoce con la pregunta ¿qué es lo que? Al verbo principal de la oración. ¿Te recuerdas que en oración simple el objeto directo se hallaba a través de una pregunta? La pregunta que hacías para poder hallar el OD es ¿qué es lo que? Acá va a suceder lo mismo. Vas a hacer esa pregunta al verbo principal de la oración. Por lo tanto, vas a hacer la pregunta ¿qué es lo que? Al verbo. A ver, nuestro padre dijo que no peleemos más por cosas materiales. ¿Ya? Pregunta, ¿qué es lo que peleemos o no peleemos o qué es lo que dijo? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que dijo nuestro padre? Y la respuesta es que no peleemos más por cosas materiales. Entonces, esto que he respondido es la proposición subordinada. Esta proposición subordinada ya le coloqué sus nombres en la parte de arriba. En la parte de abajo tengo que reconocer los verbos. Dijo y peleemos. Verbo principal de la proposición principal, verbo subordinado de la proposición subordinada. Estos verbos ya están reconocidos. Ahora, date cuenta, ¿quién encabeza? ¿Qué cosa está encabezando a la proposición subordinada? El qué. Y hemos dicho que en este tipo de oraciones compuestas subordinadas sustantivas, quienes encabezan son estos de acá, estos señores, ¿no? Encabezan. Entonces, ahí está el qué. Ahora, ¿todo esto puede ser reemplazado? Sí. ¿Por qué puede ser reemplazado todo eso? Por eso. A ver, lee. Nuestro padre dijo eso. Eso es todo esto. Profesor, ¿y eso qué cosa es? Eso hace referencia a un objeto directo. ¿Ya? Es un objeto directo. Por lo tanto, proposición subordinada sustantiva de objeto directo porque se ha respondido a esta pregunta. Muy bien, pasamos a la siguiente función o tipo. Número 3, proposición subordinada sustantiva de objeto indirecto. ¿Te recuerdas qué pregunta te hacías para hallar el OI en una oración simple? Pues aquí la misma pregunta se la hace al verbo principal de la oración. Y también ten en cuenta
que la proposición subordinada debe ser reemplazada por el pronombre le o les y va encabezada por a quién o a quiénes. A ver, obsequiaron canastas navideñas a quienes asistieron puntualmente a la reunión de clausura. ¿Ya? Haz la pregunta para el OI. ¿A quién o a quiénes obsequiaron canastas navideñas? Esa es la pregunta. ¿A quiénes obsequiaron canastas navideñas? Y la respuesta es a quienes asistieron puntualmente a la reunión de clausura. Por enésima vez, la proposición subordinada por sí sola no tiene sentido. Olvídate de la proposición principal y lee lo que queda. A quienes asistieron puntualmente a la reunión de clausura. ¿Ya? Si yo dejo ahí las cosas, me doy cuenta que eso no tiene sentido. Por eso que es la proposición subordinada. Y también porque ha respondido a la pregunta que he formulado. O sea que hay distintos medios para poder reconocer una proposición subordinada. Muy bien, continuamos. De cada proposición, sus verbos conjugados. Y ahora me doy cuenta quién encabeza a esta proposición subordinada. ¿A quiénes está encabezando? Y hemos dicho qué señores encabezan a la proposición subordinada sustantiva. Así que, ¿a quiénes está encabezando a esta proposición subordinada? Ahora, toda esta proposición subordinada puede ser reemplazada por un pronombre, les. Y la oración sería así: les obsequiaron canastas navideñas. Este les reemplaza a todo esto. Por lo tanto, es una proposición subordinada sustantiva de objeto indirecto. Porque he respondido a esta pregunta. Siguiente. 4. Proposición subordinada sustantiva de aposición. De aposición. La proposición subordinada es la explicación del núcleo del sujeto de la proposición principal, quien siempre va en comas. La proposición subordinada va encabezada por la forma el que, la que, los que o las que. Siempre encabezan a esa proposición subordinada estas formas. Ejemplo, solo nosotros, los que vivimos en este país, sabemos de maravillas y exquisiteces. Entonces, mira, fíjate, siempre andan entre comas. Esta proposición sustantiva de aposición siempre va entre comas. Y todo esto hace referencia al núcleo de una oración simple. Solo nosotros, la oración simple es la siguiente: solo nosotros sabemos de maravillas y exquisiteces. ¿Quiénes? Nosotros. Ahora, los que vivimos en este país, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que vivimos en este país? Nosotros, pues, por lo tanto, hace referencia al núcleo, a esto, y además está en comas y empieza con los que, fíjate bien, con los que, es una proposición subordinada sustantiva de aposición. Siguiente, pasamos al número 5, proposición subordinada sustantiva de atributo. La proposición subordinada es un complemento necesario del verbo principal y debe ser copulativo. A ver, quiero que te recuerdes, hemos hecho verbo en temas anteriores, incluso años anteriores. Tú ya debes saber qué es un verbo copulativo. Un verbo copulativo, te voy a recordar, es aquel que por sí solo no tiene sentido. Por ejemplo, yo digo, soy, no tiene sentido. Eres, tampoco tiene sentido. Si es que yo no digo soy inteligente, no tendría sentido. Gracias a inteligente, que es una cualidad que complementó a ese verbo, la oración no hubiese tenido sentido. Entonces, un verbo copulativo es aquel que requiere de un complemento obligatorio. Ya. Aquí, la proposición subordinada de atributo es aquel que complementa de manera obligatoria a un verbo copulativo, pero ese verbo copulativo es el verbo principal de esa oración, de esa proposición. Ejemplo, la discriminación es, hasta aquí no tiene sentido. Este verbo es un verbo principal, es un verbo principal, es un verbo copulativo porque proviene de ser. Recuerda que los copulativos son ser, estar, parecer, yacer, permanecer, quedar, entre otros. Todo lo que viene después es complemento necesario para que esto de aquí, que es principal, se entienda. Entonces, ahora, además, todo esto también puede reemplazarse, ya hemos dicho, por un elemento adjetivo. Todo esto se puede reemplazar por lo ansiado. Lee, la discriminación es lo ansiado. Tiene sentido. Ahora, lo ansiado se cataloga como un elemento adjetivo. Es un complemento de este verbo.
Entonces, esto de aquí ha funcionado como una proposición subordinada sustantiva de atributo. Todo esto es el atributo porque complementa a un verbo copulativo. Aquí el verbo copulativo es y requiere de esta proposición para que logre entenderse. 6. Proposición subordinada sustantiva de agente. De agente. Está presente en oraciones en las que el verbo de la proposición principal se encuentra en voz pasiva. Se reconoce con la pregunta ¿por quién o por quiénes? Al verbo principal. A ver, un verbo en voz pasiva es aquel que presenta a la gente, presenta a quién. En este caso, el sujeto no desarrolla la acción principal, sino el sujeto recibe una acción desarrollada por un agente. Eso es un verbo en voz pasiva. El verbo indica que el sujeto recibe una acción, no que desarrolla una acción, sino que recibe. Ahora, para poder reconocer aquí la proposición subordinada sustantiva de agente, tienes que hacerte esta pregunta. Hazte la pregunta por quién o por quiénes al verbo principal. ¿Por quiénes fue capturado? Dime tú, ¿por quiénes fue capturado? Fácil. Por quien seguía sus pasos diligentemente. ¿Te das cuenta? ¿Por quiénes fue capturado el ladrón? Has hecho la pregunta. Aquí es fácil reconocer porque vas a aplicar una pregunta. ¿Por quiénes fue capturado el ladrón? Por quien seguía sus pasos diligentemente. Esto de aquí es proposición subordinada sustantiva, con función de agente porque se ha respondido a esta pregunta. Finalmente, pasamos a la última función o tipo, proposición subordinada sustantiva de complemento preposicional. También aplica una pregunta para poder reconocerla. ¿Qué pregunta es la que vas a aplicar? ¿De qué? ¿De qué al verbo principal? Ejemplo, estamos felices de que hayas ingresado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Ya? Aplica la pregunta, ¿de qué estamos felices de que hayas ingresado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Esa es tu respuesta, por lo tanto, con esta pregunta has identificado a la proposición subordinada sustantiva de complemento preposicional. Por lo tanto, esto de aquí es la proposición subordinada de complemento preposicional. Y también puede ser sustituible por de eso. Estamos felices de eso. Ahí está. Ahora vamos a desarrollar algunos ejercicios. Indica en los paréntesis la función que cumple la proposición subordinada sustantiva resaltada. A ver, ella es la que tanto esperé. Es como decir, ella es la esperada, ¿no? Entonces, este es, date cuenta, es un verbo copulativo. Si yo digo ella es, no tiene sentido. Entonces, necesito complementar algo para que eso tenga sentido. Esto de aquí es una oración compuesta subordinada sustantiva de atributo. Listo. Jesús dijo que se amen los unos a los otros. Esto de aquí es respuesta a una pregunta. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Y la respuesta es que se amen los unos a los otros. ¿Qué función es esa? Señores, eso es función de objeto directo. Ahí está, objeto directo. Miguel Grau, el que luchó en el combate de Angamos, fue un mártir de la patria. Muy fácil. El que luchó en el combate de Angamos hace referencia a Miguel Grau, que es un núcleo o sustantivo. Ahora, este elemento que tiene verbo conjugado está entre comas, está entre comas. Eso es, ¿qué función? Fácil, es fácil, de aposición, de aposición. La niña fue cargada en hombros por quienes la reconocían como santidad. Listo. Entonces, ha respondido a una pregunta. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes fue cargada la niña en hombros? Por quienes la reconocían como santidad. ¿Quién preguntaba por quiénes? Fácil. De agente. Quien te quiere de verdad no te dice mentiras. Uy. Y además está encabezando el quién. Eso es facilito de reconocer. ¿Quién pregunta a quién? Al verbo principal. Eso es de sujeto. ¿Quién no dice mentiras? ¿Quién te quiere de verdad? Ahí está, esa es la respuesta. Mis padres están seguros de que mi hermano triunfará. Mira, es fácil reconocer de qué.
Eso es de complemento preposicional. Uy, vamos a checar la letra, muy grande la letra. A ver. Ya, ahora sí. Daré una bonificación extra a quienes cumplan con el proyecto a tiempo. Fácil. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Eso será de objeto indirecto. ¿Por qué? Porque ha hecho la pregunta siguiente. ¿A quiénes daré una bonificación extra? A quienes cumplan con el proyecto a tiempo. Otros ejercicios tenemos aquí. Que la vida sea fácil no es verdad. Ya, ¿qué no es verdad? ¿Qué no es verdad? Mira, en esta oración, tú te vas a dar cuenta que esta de acá es la proposición subordinada, porque por sí sola no tiene sentido. No es verdad. Esto tiene un sujeto. ¿Acaso verdad es sujeto? No, aquí el sujeto es tácito. Entonces, ese sujeto tácito se manifiesta con esa expresión. Esta función, aplicando la pregunta, ¿qué no es verdad? A ver, aquí está, porque se está hablando de algo, ¿no? Entonces la pregunta aquí que tienes que hacerte es, ¿qué al verbo principal? ¿Qué no es verdad? ¿Qué no es verdad? ¿Qué no es verdad? A ver. ¿Qué no es verdad? Que la vida sea fácil. Eso es de sujeto. El enunciado, el anciano nos contó que tenía 2 nietos. Constituye una oración compuesta por subordinación de objeto directo, porque la pregunta ha sido, ¿qué es lo que nos contó el anciano? Esto de acá sí tiene sujeto ya. Entonces, haz la pregunta para el OD. ¿Qué es lo que nos contó el anciano? ¿Y qué es lo que nos contó el anciano? Que tenía 2 nietos. Ahí está. Eso es la proposición subordinada sustantiva de objeto directo. ¿Cuál de las siguientes es una oración compuesta con una proposición subordinada sustantiva de aposición? Es fácil reconocer la aposición. Está entre comas y es una proposición que refiere a un núcleo. La última oración es la respuesta. 5. Identifica la alternativa que contenga una proposición subordinada sustantiva de atributo. También es fácil reconocer el atributo. Es un complemento de un verbo copulativo. ¿Dónde hay un verbo copulativo que sea verbo principal? ¿Dónde? Fácil, eres, eres. Eres es un verbo copulativo. Ahora, no se entiende por sí solo. Complementa, pues, lo que mi corazón anhelaba. Eres lo anhelado. Ahí está. Entonces, esto de aquí es un atributo. 6. Identifica la alternativa que contenga una proposición subordinada sustantiva de agente. ¿Dónde hay agente? Aquí ve. ¿Por quién? ¿Te recuerdas que la gente preguntaba por quién o por quiénes? Ahí está, pues, esa de ahí es la respuesta. Finalmente, 7. Identifica la alternativa que contenga una proposición subordinada sustantiva de complemento preposicional. Recuerda que complemento preposicional pregunta de qué al verbo principal. ¿De qué estoy satisfecho? ¿De qué estoy satisfecho? De que hayan logrado el ascenso. Ahí está. La respuesta sería la E. Y de esa forma, jóvenes, estamos concluyendo la explicación del tema y el desarrollo de algunos ejercicios. No olviden que tenemos asesoría y que vamos a desarrollar más ejercicios. Y finalmente espero que estés apto para poder responder a tu práctica calificada de la clase de hoy. Muchas gracias.